Buenas noches, hermanos. Ahora sí, qué satisfacción entonces encontrarlos para más una reunión de nuestro grupo. Entonces pediría, para empezarmos la reunión de hoy, pediría a nuestra hermana Anita, por favor, sacar su silencio y que podamos hacer la oración inicial. Anita, por favor. Ok, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 18 de abril del 2023, Día de la Alianza para nuestra querida Madre en el cielo. Estamos aquí reunidos. Recibimos nuestra clase dándole gloria a Dios que nos envió su Hijo para que sea nuestro puente seguro para llegar al Padre. Que tu resurrección, Señor, podamos acercarnos más a ti, reconocerte en los más necesitados, poder tener palabras siempre de aliento, de amor para aquellas personas que necesitan recibir consuelo, apoyo, compañía en algún momento de su vida, que podamos ser pequeñas Marías, pequeños Jesús para nuestros hermanos. Hoy te pedimos especialmente por Carmen, la hermana de Ángel, que partió al cielo, y también por todos nuestros seres queridos que ya no están aquí con nosotros y que sabemos que gozan de la compañía del Señor. Te damos gracias por este grupo de teófilos que nos enriquece cada martes con la palabra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. De verdad, vivimos un tiempo bello, ¿no? De nuestra iglesia, ahora el tiempo pascual, durante 50 días hasta domingo de Pentecostés, vamos a disfrutar una liturgia rica de nuestra iglesia, y es un tiempo de verdad propicio, ¿no? Propicio a nos acercarmos más a la liturgia, a la Santa Eucaristía, a Jesús Eucarístico. Bueno, hoy nosotros tenemos a nuestro hermano Francisco, que va a nos hacer una presentación como introducción a la charla de Daniel, que ahorita se suma al grupo. Francisco, por favor, puede asumir los controles para su presentación. Ok. Bueno, esta semana nosotros estamos leyendo Provérbios y vamos volver a leer sobre historia, ¿no? Vamos a volver a ver todo en Reis. Entonces, yo voy a hablar de las dos cosas un poquito, ¿sí? Primero voy a compartir una presentación de Provérbios. De Provérbios no hay mucho que decir. Esto fue una presentación preparada por Euclides de Brasil, y yo la uso en español. De Provérbios, como dice, no hay mucho que decir, ¿no? Los proverbios son autoexplicativos, digamos así, ¿no? Entonces, son pequeñas pantallas aquí para solamente amplificar el entendimiento, ¿no? Vamos a ver. Bueno, el contenido de la parte introductoria de Provérbios presenta considerações que padre ou maestro celoso oferece sabiamente para orientar a vida de los jóvenes, niños ou discípulos para a boa convivência com a comunidade da época. São apelações de padre ou maestro sábio que está seguro de que o caminho de Deus é o melhor. Francisco, no se ve la presentación. No sé si es solamente yo. Não se vê? No. No está compartida la pantalla. Vamos volver aqui. Compartir. Perdão. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Perdón. sí.
Déjame disminuir esto aquí. Ahora todos ven. Súper. No, perdón. Entonces, Y allá contamos con nuestro hermano Daniel. excelente. Bueno, entonces, regresando. El contenido de la parte introductoria de Provérbios, as considerações que um padre ou maestro celoso oferece sabiamente para orientar a vida dos jovens, niños ou discípulos para a boa convivência em la comunidade da época. São apelações de um padre ou maestro sábio que está seguro de que o caminho de Deus é o melhor e, por lo tanto, los alienta a guardar os mandamentos del Senhor como su bien mais preciado. Alguns exemplos de Provérbio 3, 4, 6, 20 e 21. E ele, Provérbio 7, 1, 5, que diz: Hijo mío, guarda mis palavras e guarda contigo mis preceptos. Guarda mis mandamientos e vivirás. Guarda mi instrucción como la niña de tus ojos. Tómalos en tus dedos e inscríbelos en las tablas de tu corazón. São enseñanzas que se basan en la trayectoria del pueblo israelí, segundo otros libros anteriores del Antiguo Testamento, como es en Éxodo 15, 26 y en Deuteronomio 6, 4, 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los mandamientos que te doy hoy estarán grabados en tu corazón. Los pondrá en tu mano como una señal y los llevará como una banda delante de tus ojos. Las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Estas frases llevan nuestro pensamiento al patriarca Moisés, quien recibió de Dios las tablas con los 10 mandamientos y una serie de leyes que comenzaron a regular las relaciones entre los judíos. Entonces, de Proverbios es esto. Proverbios nada más es que una traducción o una explicación de los mandamientos de Dios. Bueno, como parte introductoria, es esto que tengo para decir, ¿ok? Ahora dejemos ahí nuestro amigo Daniel. Daniel ya está conectado, Daniel. Está en silencio todavía, ¿no? Hola a todos, buenas noches, ¿cómo han pasado? Buenas noches. Qué bueno volvernos a ver por acá una vez más. Disculpan que haya llegado un poquito tarde, pero ya estamos aquí listos para nuestra lección de hoy. Y bueno, pues traemos un tema que es bastante interesante porque justamente vamos a hablar precisamente de uno de los que se considera precisamente el posible autor del libro de los Proverbios que estamos leyendo, que es precisamente Salomón, que a él también se le atribuye como la gran parte de la sabiduría de Israel, porque sabemos bien por el relato bíblico que pues Dios le concedió entre sus deseos el don de la sabiduría. Entonces, muchas de los libros sapienciales tienen de alguna manera pues como la huella salomónica, ¿no? Pero vamos a intentar entender un poco pues el contexto histórico en el que el personaje de Salomón aparece y cómo el pueblo de Israel pues las consecuencias de su reinado principalmente, ¿no? Que van a ser un reinado que de alguna manera va a ser el pico de la monarquía, es decir, va a ser como su auge, su punto más álgido, pero también el punto de descendimiento, donde precisamente llegará ya a desaparecer esa unidad en el pueblo de Israel. Pero bueno, ya sin más preámbulos, les voy a compartir la presentación para que vayamos aquí a ver si por aquí se está viendo lo que yo estoy haciendo. Sí, sí se ve. Sí se ve. Listo, perfecto.
Vamos entonces a configurar. Bueno. Todos de alguna manera acabamos de terminar precisamente la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa todavía terminamos la octava de Pascua apenas la semana pasada y precisamente el domingo que finalizamos era un domingo muy especial, el día del domingo pasado. ¿Alguien me recuerda qué había de especial en ese domingo? La Divina Misericordia. Así es, Rubens. Yo particularmente soy bastante devoto de la Divina Misericordia, me gusta muchísimo. Y bueno, de alguna manera todavía hay un poco del sabor de la Semana Santa en la boca. Hay una de las expresiones que precisamente estaba escrita en la cruz de Jesús. ¿Cuál era la inscripción que contenía precisamente el letrero que estaba en la cruz de Jesús? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué decía la letrero de la El crucifixión? rey de los judíos. Creo que sí, el Ujú, rey de los judíos. sí. Decía Y INRI. Jesus Nazarenum Rex Iudeorum, ¿no? El INRI, ¿no? Sí. Una vez me preguntaba una persona si ese era el apellido de Jesús, ¿no? Como Jesús INRI, ¿no? No, pues que por Jesús Enrique, algo así, ¿no? No, ese no es el apellido de Jesús, es una sigla, ¿no? Jesús Nazareno Rex Iudeorum, pues que nosotros en el arte lo abreviamos El con el apellido. INRI, pues para no copiar todo eso, pero el letrero original, que si ustedes desean ir a verlo, se encuentra en la iglesia de la Santa Cruz que hay en Roma, está ahí el letrerito, y ahí dice precisamente esta consigna, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero de alguna manera, pues esta afirmación tiene un contexto bastante, una historia bastante compleja, por así decirlo. O sea, que se haya afirmado que Jesús era el rey de los judíos, hace inmediatamente eco de precisamente del origen de precisamente de la monarquía. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando Jesús es llamado Jesús, hijo de David, también se le está haciendo un poco alusión a que precisamente Jesús venía a aparecer como una especie, como una suerte de nuevo David, por así decirlo, ¿no? Porque con David el reino, aunque no fue el reino más esplendoroso, que de pronto era incluso la idea que tenía Jesús en mente, ¿no? Que su reino no era un reino de capa y espada, como le decía de pronto a muchos que pensaban que su reinado era un poco un reinado político. Digamos que aquí tenemos entonces las dos fases, el reinado según Dios y el reinado según el mundo, que de alguna manera vienen a ser encarnadas por las personas de David y de Salomón. Digamos que las personas en su mente tenían una idea de un rey como Salomón, ¿cierto? Por así decirlo, muy triunfante, muy rico, muy derrocador de reinos, bueno. Pero de alguna manera, cuando Jesús se presenta como rey, pues salvando las diferencias históricas, obviamente, pues lo hace un poco más al estilo de David, ¿no? O sea, el rey que trae la unidad. De hecho, recordemos que con Salomón se dividió el reino, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Con David el reino estaba unido, ¿cierto? Entonces vemos que Cristo quiere retraer ese ideal de unidad que encarnaba David. Y precisamente lo vemos en el diálogo de Jesús con la samaritana, ¿no? Si con Salomón se dividió el reino entre Israel y Samaria, pues vemos que Jesús es como un nuevo David que de alguna manera todavía mantenía unido la unidad con el pueblo samaritano. Entonces vamos a entender la esencia de estos dos personajes, de David y de Salomón, y las consecuencias de su reinado nos sirve mucho para nosotros entender, digamos, cómo entiende, por así decirlo, Jesús también su reinado, un poco, ¿no? Cómo es un rey según Dios y un rey según el mundo, porque al fin y al cabo David sigue siendo el prototipo del rey según el corazón de Dios. Y en cambio Salomón lamentablemente va a ser el prototipo del rey que se desvía del corazón de Dios.
Entonces vamos a entender eso, va a servir mucho para precisamente empezar a ver más adelante, cuando entremos en los libros proféticos, a entender qué es lo que denuncian los profetas respecto a los reyes. Los profetas denuncian que hay reyes que se parecen a Salomón y que se deberían parecer a David, por así decirlo. Entonces, entender a estos dos personajes es esencial de aquí en adelante. Vamos entonces a dedicarle un ratico a entender las diferencias y las consecuencias de sus reinados. Para esto, pues vamos a valernos de la Sagrada Escritura, obviamente. Entonces, les pido que por favor tomemos nuestra Biblia en la mano y ahí hay algunos textos bíblicos en la pantalla. Podemos ir buscando alguno de ellos para que cuando yo les pida que lo leamos, pues entonces alguien me lo lea en voz alta. Por ahora, entonces, vamos a ver que David, de alguna manera, es un prototipo, ya lo decíamos. Es decir, un prototipo es como una forma principal, por así decirlo, ¿no? O sea, esa es la etimología de la palabra prototipo, ¿no? Protos, que es primero, y tipos, que es como forma, ¿no? Como semblanza. Entonces, de alguna manera es como el primer plan, por así decirlo, de Dios sobre cómo debe ser un reino. Entonces, de ahí en adelante, pues va a ser como el criterio de discernimiento de un buen rey o de un mal rey. Primero vemos que David es prototipo de humanidad, ¿cierto? O sea, de las buenas dotes humanas que debe tener un rey. Alguien que me lea 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo: no te fíes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Muchísimas gracias, Mari. Pues aquí vemos precisamente el resumen de lo que es precisamente un rey con una humanidad bien desarrollada, por así decirlo. O sea, no se trata de que sus dotes humanas consistan en que el rey debe ser en apariencia el más poderoso, el más fuerte, el más alto. De hecho, por eso es que muchas personas también confunden un poco el reinado de Jesús, que aparece como una persona humilde, y como un carpintero, y este es el hijo de José, este sabemos de dónde viene, este es, por así decirlo, una persona demasiado poca para poder considerarla el rey. Pero vemos que a David le pasó lo mismo, porque la diferencia, como dice, es que la importancia radica en el corazón. Entonces, esencialmente, David va a ser el rey prototipo del buen corazón, ¿cierto? Ya lo veremos después, como es paciente con el rey Saúl, que estaba prácticamente deseando matarlo, pero él lo perdona y le perdona también la vida, como llora a su amigo Jonathan, cómo se arrepiente después. Bueno, eso ya lo veremos. De alguna manera, David tiene un corazón muy bueno y eso va a ser una característica que se va a buscar en los próximos reyes. Alguien que me lea la segunda característica, que es precisamente David como prototipo de elección, que es en 1 Samuel 16:13. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día. Luego se marchó Samuel y volvió a Ramá. Muchas gracias, Argelia. Pues mire, esa es precisamente la segunda característica, ¿cierto? El rey es tal porque el rey es un consagrado por Dios, ¿cierto? De hecho, nosotros escuchamos en el ritual de bautismo que nosotros también somos consagrados como reyes, profetas y sacerdotes. Reyes, pues porque somos hijos del rey, pero no porque nosotros tengamos una realeza humana, sino porque es Dios quien nos la da. Entonces ya vemos que toda realeza viene de Dios. Entonces prácticamente el rey va a ser tal, pues precisamente porque Dios lo unge. Y esta teología de que el rey es un elegido del Señor, va a ser súper fuerte en el medioevo, justamente cuando un rey no era tal, no podía ser considerado tal, sino venía ungido por el Papa, precisamente. O sea, por eso es que precisamente el poder político y el poder religioso en el medioevo fue muy fuerte, porque precisamente los reyes debían ser ungidos en la Basílica de San Pedro. Allí a la entrada de la Basílica de San Pedro hay una rotonda
un círculo de mármol rojo muy bello, donde el rey se sentaba en su trono y ahí venía el papa a consagrarlo, ¿cierto? Venía al emperador, ¿cierto? Ahí era precisamente el lugar para ser consagrado rey a los ojos de Dios. Entonces, como vemos, por eso es que de alguna manera un buen rey es aquel que viene también respaldado por la autoridad divina. Y precisamente eso le va a traer también el éxito, ¿no? El éxito de sus campañas, el éxito de su reinado va a depender de que si está o no de la mano de Dios. Vamos entonces a ver la tercera característica, que es David es un rey conquistador, ¿cierto? Vamos a leer 2 Samuel del 7, del 13 al 14. Él me construirá una casa y yo firmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y lo pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. Sí, espera, de pronto no sé si me equivoqué o si era eso. 13 y 14, 2 Samuel 7. 13. El 13 dice edificará un templo en mi honor. Sí, ese Yo es. Sí, consideraré su trono real. Ese es el versículo. Precisamente, de alguna manera vemos que David va a ser el rey que va a expandir de alguna manera el reinado de Dios en los demás pueblos, por así decirlo. De alguna manera, el pueblo de Israel, pues era un pueblo básicamente pequeño, por así decirlo, ¿no? Y el pueblo de Israel, pues, vivía antes en una ciudad que se llamaba Hebrón, ¿cierto? Ahí es donde David empezó su reinado. Sin embargo, David fue el primer rey que logró entrar a un pueblo, a una ciudad que era la más fuerte del territorio, que se llamaba Jerusalén, ¿cierto? Ahí pues no empezó, pues de alguna manera nosotros vemos que Jerusalén es como la ciudad que siempre ha sido judía, no, la ciudad de Jerusalén antes era una ciudad pagana, pero David la conquista y conquistándola precisamente promete que ahí va a construirle un templo al Señor, que precisamente va a ser desde ahí el trono de su reino. Y es donde ahí David se traslada precisamente al monte Sión, que es el monte que se encuentra al lado de Jerusalén, y allí establece como su reinado. Por eso que la simbología del monte Sión, pues precisamente, a veces nosotros escuchamos esa expresión de Sión como el lugar precisamente de la conquista, donde se imparte la justicia, donde se imparte precisamente la fe en los demás pueblos, ¿no? O sea, precisamente David conquistando un nuevo pueblo, pues también les transmitía la fe judía, ¿cierto? Esa era como la visión del rey que trabajaba para Dios, por así decirlo, pues en sus campañas, ¿no? Y eso pues se ve también reflejado en la cuarta característica, que es precisamente quizás la más importante de David, que es esa capacidad de ser un pecador perdonado, ¿cierto? O sea, a la monarquía en el pueblo de Israel no se le va a exigir perfección, ¿cierto? Porque sabemos que perfecto es solo Dios. Se le va a pedir de alguna manera es como rectitud de conciencia, ¿sí? Es decir, que si me equivoco sea capaz de reconocerlo. Y es aquí donde la mayoría de los reyes van a flaquear, porque la mayoría de los reyes, claro, se equivocan como David, pero no todos vuelven a Dios. Vamos a leer 2 Samuel 12, del 8 al 13. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías elitita, tomando a su mujer por mujer tuya? Ah, era el 8, ¿no? Sí, ese está bien, ese está El bien. 8 al 13. El 8 es, te he dado la casa de tu Señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa,
ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé, haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Ok, entonces ahí vemos precisamente un reclamo de Dios que es bastante impactante, es decir, yo te lo he dado todo, ¿cierto? O sea, tú eres el prototipo del hombre recto, te he elegido, te he dado las conquistas que quieras, te he dado todo lo que pudieras desear y precisamente tú haces esta traición, que además que hacer una traición a tu esposa, pues es una traición a mí, porque el pecado es una traición esencialmente contra Dios. Entonces, eso es también de alguna manera algo que nos toca mucho a nosotros, es decir, nosotros tenemos todo, es decir, nosotros por el bautismo somos también ungidos reyes, también tenemos una elección, también hemos sido pagados con el precio de Cristo para que nosotros también conquistemos por encima de nuestros límites del pecado y de la muerte, y de repente nosotros también ofendemos a Dios. De repente nosotros también pecamos, de repente nosotros también cambiamos el oro por el carbón, como lo hizo David. Entonces, de alguna manera, pues también nosotros vamos a tener que reaccionar ante eso como lo hizo David, no como lo va a hacer Salomón, que ante su pecado, pues simplemente se empecina más en él, sino que David, cuando reconoce su pecado, precisamente dice pecado, precisamente contra ti. Entonces, unas palabras muy semejantes a las del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y precisamente, inmediatamente Dios lo perdona, le dice, no morirás, ¿cierto? Pero el pecado tiene sus consecuencias y bueno, ya sabemos que son las consecuencias precisamente de que su hijo pues no va a estar muy bien en esa, pues debido a esta transgresión. Entonces aquí tenemos de alguna manera pues el prototipo de lo que el Papa nos ha también invitado a nosotros, ¿sí? Cuando dice, es que pecadores sí, todos, pero corruptos no. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Una persona corrupta es aquella que intenta camuflar el mal con rostro de bien y defenderlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces, pecadores, sí, aún siendo reyes, aún siendo quizás las personas más bendecidas del mundo, seremos aún pecadores, pero corruptos, pues eso sí, no le gusta a Dios. Y es precisamente lo que va a pasar con este segundo personaje. Salomón, por otra parte, va a ser precisamente el prototipo del rey que precisamente va a brillar por su corrupción, ¿cierto? Porque Salomón, de alguna manera, heredó todos los dones que se le habían dado también a su padre y también maximizados, por así decirlo. Como lo decíamos, con el reinado de Salomón, Israel llegó a su esplendor. Pero fue precisamente este esplendor, esta comodidad, esta situación de ventaja la que quizás apartó a Salomón del camino del bien. Eso también nos pasa mucho a nosotros a veces, ¿no? Cuando todo es duro, cuando todo va mal, pues entonces estamos de la manito de Dios, como David, mientras estamos haciendo nuestras conquistas, mientras le pedimos la salud, mientras le pedimos que nos ayude a superar ciertas cosas, somos muy, muy pegaditos de mi Dios, pero de repente cuando ya está todo bien, pues lo dejamos de lado y hacemos de Dios de alguna manera como un premio de consolación o como un plato de segunda mano. Y de alguna manera, pues Salomón tuvo esa tentación, porque Salomón es el rey que no vigiló sus dones, ¿no? Escuchábamos precisamente que a Salomón se le había concedido de parte de Dios todo aquello que quisiera. Dijo, pídeme lo que quieras. Y el rey Salomón, en un ataque de humildad, por así decirlo, dice, no, es que a mí me basta tener sabiduría. Y Dios lo recompensa por esa lección y precisamente le concede ser la persona más sabia del mundo. Sin embargo, esta don de la sabiduría, él lo cambió precisamente
eso que lo había llevado en un principio a despreciar las riquezas, porque Dios le dice, porque no me pediste los reinos de la tierra y el oro del mundo, entonces te voy a dar la mayor sabiduría del mundo. Después, él termina cambiando su sabiduría por el poder y la riqueza, justamente. Vamos a leer Primera de Reyes 10 del 14 al 18, donde se nos habla un poco de esta excentricidad en la riqueza de Salomón. Pero no invitó al profeta Natán, a Benaías y a los valientes, ni tampoco a su hermano Salomón. Ese es el 10. La Primera Reyes 10, 14, 18. Dice Jehú, dio una orden. Capturen los vivos. Los capturaron vivos y los degollaron. Junto al pozo de Bet Eket Roín. Pero no, ese tampoco es Ángel. Es Primera No. Reyes Dice, 10 el del peso versículo. del No, este es el segundo de Reyes. Este es el segundo. No, Primera Reyes. El primero de Reyes. El Ujú. primero dice, El oro que recibía Salomón. Eso, ajá. Ajá. Adelante. Sí, señor. Sigue, por favor. Ok. El oro que recibía Salomón al año era de 23.300 kilos, sin contar el proveniente de impuestos a los comerciantes, al tránsito de mercancías y a los reyes de Arabia y gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro trabajados a martillo, gastando 6,5 kilos en cada uno, y 300 escudos más pequeños de oro trabajado a martillo, gastado medio kilo de oro en cada uno. Los puso en el salón llamado Bosque del Líbano. Hizo un gran trono de marfil recubierto en oro fino. Ajá. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Pues como vemos, se empezó a cumplir un poco lo que el Papa también menciona de que el diablo entra por el bolsillo, ¿no? Es decir, Salomón, que en un principio parecía muy poco interesado por las riquezas, tanto así de que prefiere la sabiduría a las riquezas, de repente cuando empieza a recibir un montón de dinero, de impuestos, de tasas, de conquistas, pues empieza de alguna manera a volverse muy amigo de los lujos y de las riquezas. Tanto es así que precisamente vemos que el libro de los Reyes narra de alguna manera como que nunca se había visto algo así, ¿no? O sea, que el rey tuviera 22,000 kilos de oro y que hiciera con el tronos y que forrara un montón de cosas en oro, pues precisamente Salomón empezó a volverse una persona que cambió la sabiduría por la riqueza. Entonces ahí perdió su primer tesoro. Vamos a ver el segundo tesoro que tenía Salomón. El segundo don era el don del templo, precisamente. David, su padre, había prometido a Dios que iba a realizar un templo, pero sería Salomón quien llevaría a cabo esta voluntad y hizo el templo de los templos más gloriosos del pueblo de Israel para alabar a Dios. El templo de Jerusalén, que sería el templo más grande que tendría jamás el pueblo de Israel y que aún después cuando fue destruido y reconstruido no alcanzó a ser tan esplendoroso como el primero. Te imaginas todo ese esfuerzo que empeñó en construir un templo a Dios para después venderse a la idolatría, a aceptar que existen otros dioses. Vamos a leer primero Reyes 11 del 1 al 4. Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, sidonias, amonitas, edomitas y eteas. Eran de aquellos pueblos a propósito de los cuales Yahvé había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, pues ellas los inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Ellas fueron la causa de que se desviara, pues en su ancianidad sus mujeres lo llevaron tras otros dioses y ya no fue sincero con Yahvé, como lo había sido su padre David.
Ok, miremos de hecho ese estribillo, ¿no? O sea, esa afirmación contundente, ¿no? Salomón no hizo lo que hacía su padre David. O sea, ahí vemos que la Biblia se empeña mucho en contrastar a estos dos personajes. Pero entonces vemos que sí, por el afán de tener, Salomón perdió su sabiduría, por el placer terminó cayendo en la idolatría. Recordemos que los tres grandes categorías de vicios, pues, o de tentaciones son las de tener, poder y placer, ¿cierto? La de tener le nubló la sabiduría y el placer le nubló su juicio religioso, precisamente, debido a que él empezó a tener muchas esposas de otros pueblos extranjeros. También vamos a ver que esto fue una estrategia que usó Salomón para hacer alianzas, ¿cierto? Antes las alianzas se hacían a través del matrimonio, ¿cierto? Entonces, si un pueblo quería aliarse con otro, precisamente pues se daba a través del matrimonio. Entonces, el reinado de Salomón hizo que hubiese mucha prosperidad, pero ¿a costa de qué? De que Israel le tocó de alguna manera, suena fea la palabra, pero la Biblia la usa un poco, prostituirse con otros pueblos, aceptar las dioses y las tradiciones de otros pueblos para poder tener sus riquezas, su dinero, cosa que David nunca hubiera hecho. De hecho, David tuvo precisamente una concubina que fue precisamente la mujer de Urías y inmediatamente cayó en cuenta de que no, es que así no funciona. Y precisamente aquí vemos que se nos menciona que Salomón tenía una cantidad ingente de mujeres y precisamente pues como que no se le daba mucho problema. Entonces ya vemos una gran diferencia pues, y no solamente eso, sino que esa vida lujuriosa precisamente lo llevó a negar al Dios al que le había dedicado todos los esfuerzos de su templo. Entonces vemos de alguna manera cómo Salomón perdió su segundo don, que era precisamente el templo. Y el tercer don que él había recibido era un reino unido, ¿cierto? Lo decíamos con David, el reino era uno. Las 12 tribus de Israel servían a un único rey. Esa es la primera y única vez donde el reino de Israel ha estado bajo una sola persona, con el rey David. Y de repente Salomón hereda ese reino, pero la ambición, de alguna manera, el afán del poder, como ya lo decíamos, el placer, el tener, y ahora el poder va a nublar su juicio, va a nublar de alguna manera su rectitud, su justicia, y termina ganándose un montón de inconformidad de parte del pueblo, y eso va a llevar a generar una división. Vamos a leer Primera Reyes 12, del 8 al 11, para entender un poco cómo se originó este descontento en el pueblo. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo de tu padre, puso sobre nosotros? Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo. Esto debes de contestar: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Unas palabras bastante fuertes. Estas palabras son palabras que pronuncia precisamente el hijo de Salomón, Roboam, que ya nos adelanta precisamente que Salomón era muy duro con sus súbditos, de alguna manera, con las demás tribus, con las 10 tribus de Israel. Él era bastante duro, precisamente, exigiendo muchas tasas, exigiendo muchas prebendas por parte de los reinos. Entonces, precisamente, esto le llevará a que por querer sostener este poder, su hijo Roboam precisamente va a endurecer la mano y va a generar precisamente que la gente esté descontenta y que se rebele contra el rey. Y esto va a generar un cisma político y religioso que ya vamos a ver un poquito en qué termina. Antes de entrar en ese tema, pues este estribillo que es colocado aquí del Libro de los Reyes, pues como ya lo decíamos, es fundamental.
Salomón hizo lo que Yahvé reprobaba y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé como David, su padre, ¿cierto? Siempre está como David, ¿no? Esa frasecita. Por haber actuado así, voy a arrancar el reino de tus manos. Eso precisamente son unas palabras que le dice Yahvé a Salomón, pero no lo haré en vida tuya, en atención a David, tu padre. Precisamente Yahvé le profetiza a Salomón que su reino, pues precisamente ya por no haber cuidado esos tres dones, su sabiduría, el templo y la unidad del reino, pues precisamente todo ese trabajo de David va a colapsar, pero va a ser en la siguiente generación, es decir, en la generación de su hijo Roboam, que es precisamente quien va a vivir toda esta tragedia de la división del pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera, la consecuencia de la administración de Salomón va a ser pues, la división del reino. Ese va a ser el resultado final, como decíamos, de pasar de ser el reino más próspero de la zona, terminó siendo el reino que ya comenzó a venirse en picada. Todo porque precisamente se desmoronaron los cimientos del pueblo de Israel, que era precisamente el ser como David, como lo decíamos, no confiar en la unción de Dios, que conquistarle para él, ser prototipo de una humanidad recta, todo eso ya no lo vemos en Salomón y por tanto el pueblo de Israel, el reino de Israel comienza a decaer. Consecuencias de la administración de Salomón, descontento general. Precisamente, y que es una política que va a continuar su hijo, ¿no? Por las altas tasas que el rey Salomón tenía y que Roboam continúa, porque como vemos, él tenía proyectos súper ambiciosos, ¿no? Entonces, construirse ese trono de marfil y oro, pues, ¿de dónde iba a venir? De los impuestos de la gente. Construir el templo de Jerusalén con la majestuosidad que tenía, viene de los impuestos de la gente. Costearle la comida a las 300 esposas, pues obviamente eso va a venir desde la gente. Entonces, por lo tanto, empezó a haber un descontento general por las grandes tasas, pero estas tasas no tampoco eran equitativas. Salomón tenía un trato preferencial. Recordemos que David es de la tribu de Judá, ¿cierto? Belén es una ciudad que queda en el reino de Judá, Belén de Judá, ¿no? Entonces, precisamente por ser un descendiente de la tribu de Judá, pues precisamente Salomón no le cobraba tasas al reino de Judá. Entonces recordemos que en Israel hay 10 reinos y entre ellos está el de Judá. No, hay 12 reinos, perdón, como las 12 tribus de Israel. Hay 12 tribus y precisamente una de ellas es la tribu de Judá. Entonces las 11 tribus restantes, pues precisamente estaban muy furiosas, ¿no? Pues como a tu tribu no le cobras nada y a nosotros nos cobras un montón de tasas. Entonces empezaron a rebelarse las tribus, que como vemos tiene una distribución geográfica más o menos así. Judá queda al sur y las demás 10 tribus, las demás 11 tribus quedan hacia el norte. Entonces por eso va a terminar dividiéndose entre norte y sur. Después al reino de Judá va a añadirse como en fidelidad el reino de la tribu de Benjamín. Entonces ya van a ser precisamente 2 tribus contra 10, ¿cierto? Porque la tribu de Benjamín es la más cercana a Judá. Entonces de alguna manera como se lograron aliarse para conservar de alguna manera la tradición, pero las otras 10 tribus empezaron a rebelarse contra precisamente estas injusticias que percibían en la administración de Salomón y de Roboam. Y esto también trae como consecuencia la pérdida de la unidad religiosa. Precisamente, si Salomón no era un rey que brillara por su fidelidad a Yahvé, pues, ¿qué haría que las demás personas, viendo un rey así, pues no optaran también por la idolatría en algunas circunstancias? Entonces, de alguna manera, detrás del rey van sus súbditos, ¿no? Si David era el rey fiel, pues el pueblo de Israel tenía un solo Dios, pero si después de que fueron introducidos cientos de dioses nuevos en el territorio, pues entonces ya el pueblo empezó a tener como el monoteísmo como algo como opcional, por así decirlo. Entonces esas tribus del norte empezaron a simpatizar un poco con otros dioses, porque de alguna manera recordemos que el centro religioso del pueblo de todo el pueblo de Israel era Jerusalén, porque ahí era donde se iba a adorar a Dios. Pero si ya los judíos, los de Judea, precisamente por eso se llaman judíos,
no van a dejar entrar a las otras 10 tribus a que entren a su territorio a adorar a Dios, pues entonces a ellos les toca hacerse altares y dioses pues en otro lado. Entonces, de alguna manera, esa división política terminó obligando a las 10 demás tribus que adoptaran otros dioses o que de alguna manera adoraran todavía a Yahvé, pero les tocara crearse como otro templo porque no podían adorarlo ya en Jerusalén. Ya vamos a ver un poco pues dónde se hicieron ese templo. Y también pues como consecuencia pues la soberbia de su descendiente, ¿no? O sea, Roboam es el hijo de Salomón, que no quiso escuchar el consejo de los mayores, como escuchamos en el último versículo que leímos, cuando de alguna manera las 10 tribus fueron a decirle, tu padre era muy duro con nosotros, si tú eres bueno con nosotros, pues vamos a ser fieles a ti. Pero él, creyéndose el más sabio del mundo, como Salomón su padre, pues no quiso escuchar a la gente que le decía. De hecho, lo que le dice es algo muy sabio los ancianos. Los ancianos le dicen, si tú aligeras el yugo de esas 10 tribus, entonces ellas te van a servir sin problema. Eso es lo que deberías hacer. Y él, en cambio, se pone de muy creativo a decirles, si mi padre era duro con ustedes, pues yo voy a hacer más. Y si mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Pues así cualquiera queda intimidado. Entonces, precisamente por su soberbia no quiso escuchar el consejo y terminó precisamente en el cisma que ya dijimos estaba en marcha. Entonces aquí tenemos algunos datos históricos, solamente pues como para que sepamos un poquito de fechas. Los voy a leer simplemente. Después de la muerte de Salomón, que fue en el 930, una insurrección abierta condujo a la separación de las 10 tribus del norte y la división del país en un reino del norte que se iba a llamar Israel y un reino del sur que se va a llamar Judá, en el territorio de las tribus de Judá y Benjamín. Como vemos, entonces Judá y Benjamín juntos se llaman Judá y las 10 tribus del norte juntas se van a llamar Israel. Entonces, ahí vemos como un poco, también la palabra judío viene precisamente de esas personas que sienten que han perseverado en la fe unidos al templo de Jerusalén, ¿cierto? Eso va a ser precisamente nosotros solemos imaginar judío como que toda esa gente junta, no, pero judíos solamente son las de la tribu de Judá y Benjamín. Entonces, que son precisamente lo que va a verse en la época de Jesús. Judíos van a ser solamente los que vivan en esa zona de Judea y de Benjamín. Pero, por ejemplo, los apóstoles, la mayoría son del territorio del norte, o sea, de Galilea. Galilea está en el territorio de Dan, me parece, o sea, en el reino del norte. Entonces ellos no son judíos, ellos son galileos, son de alguna manera paganos. Entonces, por eso, pues no podemos confundir, generalizar la palabra judío. El reino de Israel con su capital en Samaria, entonces ya sabemos que Judá tenía su capital en Jerusalén, pues entonces el reino de Israel, las 10 tribus juntas, decidieron que Samaria iba a ser como la capital de ellos. Y es un reino que subsistió por más de 200 años. Se escogieron sus propios reyes. El primero fue el que movió a la insurrección contra Roboam, que era un señor que se llamaba parecido a él, que se llamaba Jeroboam, que no era hijo de Salomón, pero era un general militar que guió como esta insurrección. Mientras que el reino de Judá fue gobernado desde Jerusalén durante 400 años, es decir, el reino de Israel, que tenía capital en Samaria, fue de una vida más corta, pues porque ya vamos a ver que fue invadido primero que el reino de Judá. La expansión de los imperios asirio y babilónico trajo la conquista primero del reino de Israel y después la caída de Judá. Entonces, como vemos, primero, como el reino de Israel estaba más cerca de la zona del imperio de Asiria, pues fue el que primero cayó, pero al ratico pues terminó cayendo también el imperio de Judá, el reino de Judá. El reino de Judá de Israel fue vencido por los asirios en el 722 y su pueblo fue llevado al exilio y al olvido. Entonces ahí fue donde se mezclaron más que todo con otras denominaciones religiosas y por eso es que los judíos consideran que los samaritanos son paganos porque fueron de alguna manera exiliados y se repobló con nuevas personas que pues no tienen nada que ver con la fe judía. Más de 100 años después, Babilonia conquistó el reino de Judá.
exilió la mayoría de sus habitantes, como recordamos, pues que esa era la estrategia, sacar la gente y poner otra, pero el reino de Judá sí logró retornar después de que Babilonia cayó a manos del imperio persa. Entonces el rey Darío los dejó retornar a que reconstruyeran el templo. Entonces por eso, de alguna manera, los habitantes de Judá se consideran como todavía como originales, ¿no? Como que los que conservan las tradiciones. Pero bueno, el templo quedó destruido. Los dos templos quedaron destruidos, pero solo el de Judá, el de Israel, el de Jerusalén fue reconstruido. Entonces aquí tenemos un poco la comparación de los dos montes, ¿no? El monte Garizim va a ser el lugar entonces donde el pueblo de Samaria, el pueblo del norte, va a decir que va a ir a adorar a Dios. A mi derecha está Jerusalén, que tiene una montañita que se llama el Monte Sión, que ahí es donde fue la primera fortaleza de David. Ahí era como el lugar para adorar a Dios. Entonces los samaritanos dijeron: a nosotros también vamos a tener nuestro propio monte, porque no nos dejan ir a Jerusalén, entonces vamos a decir que el monte Garizim es el monte de nosotros. Y el monte Garizim queda al lado de una ciudad que se llama Siquén. Entonces este va a ser como el centro religioso de la primera reino de Israel, hasta que ya se decidió que iba a ser más bien Samaria la capital, pero que de todos modos el monte Garizim iba a ser el monte más importante. El monte Sión va a ser el más importante para el reino de los judíos. Entonces ahí es donde van a ir a adorar a Dios. Recordemos la otra vez la conversación de Jesús con la samaritana, ¿no? O sea, nuestros padres han adorado a Dios en este monte, en el monte Garizim, pero ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén. Y Jesús le dice: llegarán días, mujer, en el que no se adorará a Dios ni aquí ni allá, sino que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Bueno, entonces ya vemos que Dios se presenta como el nuevo David, que viene a devolver la unidad, pero ya no una unidad material, sino una unidad espiritual. Entonces ahí tenemos entonces un poco de elementos para que sigamos entendiendo todo lo que va a pasar de aquí en adelante con el reino de Israel, cuando lleguen los profetas, cuando lleguen las invasiones. Incluso ya vimos que cuando llegue Jesús también se entiende un poquito mejor todo, gracias a entender qué pasó con estos dos personajes. O bueno, si tienen de pronto alguna alimentación, retroalimentación de esta charla, pues las escucho. Gracias, Daniel. Muchas gracias, hermano, por tanto conocimiento. Sabemos que hoy es un día bien complicado para ti, hermano, y sabiendo de tu esfuerzo está con nosotros. Muchas gracias. Me llama mucho atención esa estrategia que al principio es de gran sabiduría, ¿no? De Salomón, que usa estrategias políticas, alianças para fortalecer su reinado, ¿no? Pero ahí hay algo escondido, ¿no? Que es el tema de la idolatría, ¿sí? Que termina, si vemos, llama la atención la oración de Salomón, que se declara para el Señor, todo su amor para el Señor, pero después es tragado por la idolatría, tragado por sus amores a sus mujeres. O sea, de una estrategia que pacífica, ou seja, de não pelear, não hacer guerra, que é positivo, não? Se transforma depois em uma trampa para ele, não? Me gostaria de comentar algo. Sí, tienes razón, Rubén. Sí, de hecho es algo que en lo que nosotros caemos muy a menudo también, el ser demasiado diplomáticos, ¿no? O sea, como que preferimos no decirle no a todo mundo porque es que puede generar conflicto, ¿no? Entonces, como que hoy en día hay que decirle que sí a todo para caerle bien a todo mundo, porque es que cada uno tiene su modo de pensar, entonces tengo que respetar. Y bueno, una cosa es respetar, otra cosa es contemporaneizar. Es decir, no todo es válido. O sea, hoy en día todos creemos que para respetarnos mutuamente tenemos que dar validez a todo lo que se hace. Y eso no es verdad, porque hay cosas que no están bien, ¿cierto? Entonces, eso hace que nosotros a veces seamos como Salomón, como para estar muy bien, muy aliados con todo el mundo. Y eso pasa también en la iglesia. Por ejemplo, para estar bien con el gobierno, entonces yo permito que
que en mi parroquia se den charlas sobre anticonceptivos o sobre planificación familiar a través de estas cosas, ¿no? Porque yo quiero estar bien con el gobierno para poder tener alianzas en ese sentido. Entonces, a veces nosotros, a veces debemos ser como David, debe ser un poco como más bien conquistadores, no sé cómo decirlo, o sea, como más defensores de la verdad de Dios en vez de contemporaneizar tanto con nuestros aliados, que al final, como nos dices tú, pues nos llevan a una idolatría, a negar los valores de Dios. Muy bien. Mari tiene la mano levantada. Ujú. Sí, buenas noches. Gracias, Rubens. La pregunta que yo tengo es lo que llaman las tribus perdidas de Israel. Entonces serían las 10 tribus restantes. Esas Ujú. son las perdidas. Pues perdidas en el sentido de alguna manera como separadas, o sea, las infieles, no sé cómo decirlo, o sea, no perdidas porque no es que no sepamos dónde están, no, o sea, siempre se sabe que están en la parte del norte, ¿no? Lo que quiere decir perdidas, quizás con eso quieres decir, es como las que se alejaron de alguna manera de la unidad religiosa y política, pues que estaba encabezada por Judea, ¿no? Que era la capital, de alguna manera, de la ortodoxia de la fe, por así decirlo, ¿no? Entonces, como ahí es donde está el templo, donde se adora a Dios, entonces todos los demás están perdidos. Todos los demás son como gente que está perdida, por así decirlo, en el mundo. Entonces sería era la de Judea y Benjamín, Sí, las que llaman las perdidas. No, Y las Judea y Benjamín son las que están bien, por así decirlo, según los judíos, obviamente. Pues eso, si nosotros le preguntáramos a los samaritanos quiénes están perdidos, pues ellos dirían, no, pues son los de Judea y Benjamín, que son unos corruptos, ¿no? Pero en realidad, pues aquí hablando de ese tema religioso, los que conservan la tradición religiosa son los de Judea y Benjamín. Entonces no fue que se perdieron, como que habían emigrado. No, solamente fue que en el norte de Israel se agruparon ahí y pusieron ahí su capital, entonces no se perdieron para ningún lado, no, ahí están. Su capital, Jerusalén. No, su capital, Samaria. Samaria. Ok. Muchas gracias. Sí, señora. Eso tiene que ver exactamente cuando la distribución de las tierras en la época de, ay, se me va la memoria, o sea, un tiempo más atrás de Moisés, o sea, cuando muere Moisés que vio, y entonces le dice ¿cuál es que le sigue a Moisés? Que reparte, que va a repartir la tierra. Josué. Correcto, y entonces van a repartir la tierra y entonces queda geográficamente constituido. Sí, Más o menos eso sería recordemos que Israel que era de nombre Jacob era precisamente el hijo de Isaac, que era hijo de Abraham. Entonces Jacob tenía por sobrenombre Israel. Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos que eran, los voy a leer aquí: Simeón, Judá, Dan, Rubén, Benjamín, Efraín, Manasés, Zabulón, Neftalí y Dan. Bueno, creo que ahí los dije todos. Ahí están los 12. Esos 12 se los distribuyeron la tierra cuando Josué conquistó la tierra, pues cada uno se llevó su pedacito. Correcto. La tribu de Benjamín es el que le tocó el pedacito más chiquito. Y a los otros les tocó pues pedazos más grandes, pero bueno, no importaba. Y todas eran una, ¿cierto? Hasta que de alguna manera todas empezaron a decir queremos un rey. Pues todas dijeron queremos un rey porque todo mundo tiene un rey y nosotros queremos también un rey, entonces eligen a Saúl, ¿cierto? Ya cuando Saúl es derrocado porque también lo hace un poco mal, entonces llega David, luego Salomón. Luego, con Salomón, él le deja su reino a Roboam. Roboam fue el que se le descontroló todo porque fue el que dijo, no, yo les voy aquí a poner a todos los del norte mano dura porque voy a continuar con mi padre con preferencias con Judá y con Benjamín, que son las tribus de donde nosotros vinimos. Entonces los demás se rebotaron y armaron su rancho aparte, como decimos por aquí. Es decir,
todas las demás. ¿Cuáles son las 2 tribus que quedan del lado de oriente del Jordán, dice? El del oriente del Jordán, Sí, que no pasa, o sea, que no, ellos lo prefieren, son ellos 2 que quedaron del lado de abajo del Jordán y dijeron que entonces le exigieron, no, Josué le dijo, tenemos que ayudar a conquistar las otras tierras y después ustedes ya tendrán sus tierras allí. Ya de hecho van a tener esas tierras. Son 2 tribus que no quisieron pasar el Jordán, pues. Pero sí, bueno, ellos sí, fueron, de ese no me ayudaron. acuerdo bien, pero al otro lado del Jordán Sí, están Manasés y Gad. Pueden ser ellas dos, las 2 tribus que seguramente. no pasaron del otro lado, pero igual pues seguían siendo el pueblo de Israel, no pasa nada. Ok, Es, digamos, la ok. división religiosa la que ocurre ya es a partir de Posterior. esta monarquía, sí. Ya, gracias. No, y algo también increíble, o sea, yo tengo que declarar que gracias a Teófilos uno ha abierto como una ventana, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado la parábola del buen samaritano y todo? Y realmente uno no entiende, bueno, yo hablo a nivel personal, no entendía muy bien, o sea, yo decía, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo está esto? Así, y muchísimas gracias por tu explicación, Daniel, por ayudarnos a caminar pasito a pasito y aclararnos tantas dudas del reino del norte, del reino del sur, de las tribus y Sí. de ese colapso que existió. Sí, y a mí me gusta mucho que miremos como esa visión del Nuevo Testamento que nos da todo esto, porque digamos que para Jesús no existía una distinción de alguna manera como entre buenos y malos, o sea, como que los del norte son los malos para él. De hecho, siempre los coloca como ejemplo de personas buenas, quizás también por este legado de que en realidad esta división ocurrió como producto de una injusticia, por así decirlo. Entonces, a Cristo no le interesa enfatizar como esta división, sino más bien buscar la unidad, demostrando que todos son personas con capacidad de ser buenas. Entonces, es muy bonito pensar como Cristo, ¿no? Y la mayoría, digamos, de sus apóstoles eran del lado de Galilea, ¿verdad? Sí. Entonces, De hecho, el único apóstol que era del territorio de Judea, adivinen quién era. Judas. Judas, justamente. ay, mira. O sea, Judas era el único puro, el único judío verdadero, por así decirlo, ¿no? Judas el que vendió a Jesús, no El que Judas vendió a Jesús. Iscariote. Ajá. Sí, es que hay 2 Judas. Sí. Judas Iscariote es precisamente de una ciudad que se llama Cariot, que queda cerca de Jerusalén. Y Iscariote significa hombre de Cariot. Entonces, precisamente Judas era el único judío puro, pero en realidad a Judas le pasó un poquito como a Salomón, ¿no? De alguna manera. O sea, vienen que todo tiene como un sentido, ¿no? O sea, a Judas le pasó que la riqueza, la seducción lo empezó a conquistar, como de algún tiempo a su antepasado del pueblo de Judea también le pasó, ¿no? Entonces vemos que para Cristo la unidad radica es en la persona, no en la descendencia, por así decirlo, ¿no? O sea, la bondad es más grande que simplemente de dónde nacemos. Y eso también tiene mucho que ver como con el fenómeno migratorio de ahora, ¿no? Nosotros que de pronto estigmatizamos un poco ciertos territorios diciendo, no, esa es gente mala, no, esa es gente que procede, que cosas que los africanos vayan yéndose para Europa, eso va a ser un desorden. Pues yo creo que Cristo diría, bueno, pues estamos volviendo a las épocas del reino del norte y del sur, ¿no? Donde como que clasificamos a todos entre buenos y malos, sabiendo que para él todos eran hijos de Dios buenos, ¿no? Como en el reino de David. Entonces, bueno, de alguna Sí. manera la historia se repite. Daniel, el pecado de David se quedó bien destacado, ¿no? El pecado también de Salomón, también, pero la Biblia no habla, no, o sea, el arrepentimiento y el perdón de David también igualmente.
pero Salomón no se deja claro en la Biblia si se arrependió, si pidió perdón. O sea, la muerte de él, que está del 41 al 43, o sea, solamente 2 versículos, es algo como que una persona que no tiene, que se quedó apagada en la historia. Sí. Digamos que la Biblia no nos narra acerca de la muerte pues no nos narra de una conversión de Salomón, o sea, como que en el hecho de muerte dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, de alguna manera como hizo David. Pues no, eso no lo... De hecho, la muerte de Salomón es un versículo muy corto, que no tiene como mucha, como dice, mucha relevancia. De alguna manera dice así, el resto de la historia de Salomón y de su sabiduría y de lo que hizo quedó escrito en el libro de las crónicas de Salomón, que de hecho pues no sabemos ni siquiera cuál es ese libro. Salomón reinó en Jerusalén durante 40 años y cuando murió lo enterraron cerca a David su padre, ya, hasta ahí, o sea, cero detalles acerca de su vida moral. Cuando los versículos anteriores dedica casi una página entera, y les voy a decir cuántos versículos, 40 versículos a describir su idolatría, ¿no? Sí. O sea, pues prácticamente pues como que sí, es como para enfatizar que Salomón como O que sea, no el hizo. pecado nos apaga totalmente de la historia, ¿no? Sí. De verdad es algo tremendo, ¿no? Y incluso Salomón no se escucha, no se destaca en la historia del pueblo y es exactamente por eso, ¿no? No hay un arrepentimiento que está detallado, descrito o que vino a acontecer, Sí. ¿no? Si es Pero que... vean que de todos modos es muy bonito que a pesar de esta historia un poco convulsionada del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, pues digámoslo de alguna manera, el Mesías, o sea, la promesa de Dios sigue adelante, es decir, Jesús va a nacer de la tribu de Judá, ¿cierto? Por eso es que decimos que un descendiente de David es el que va a restablecer pues precisamente todo este embrollo, ¿no? Y eso pasa por ser también un descendiente de Salomón, es decir, Jesús es descendiente de Salomón por José. Y aún así, pues la promesa va adelante, aún así a pesar de las dificultades humanas, es decir, Dios permanece fiel. Esa es como la gran moraleja. Miren, los hombres hacen y deshacen, pero Dios permanece fiel en su promesa. Y así lo cumple. Excelente, hermano. Te agradecemos mucho tanta información y de verdad un momento tan rico como este. Te pediría ahora, hermano, que puedan nos dar su bendición, por favor. Claro que sí. Entonces, démosle gracias al Señor para que nos permita descubrir cómo quiere que nosotros seamos también reyes. Somos reyes por el bautismo, reyes que debemos ser al estilo de David, pecadores pero no corruptos, que sepamos arrepentirnos. Hemos pasado el domingo de la misericordia. Ojalá que en nosotros esté el sincero deseo de volver al Señor, a ese corazón misericordioso que continuó las promesas con David su padre y con precisamente con Salomón aún a pesar de todo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Padre. Una feliz Daniel. semana. Gracias a todos. Gracias, Padre. Chao, chao. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Padre. Que pase Buenas muy bien. noches, gracias por todo.